¿Cómo estás, Alex? Todo bien por acá, Oscar. Súper contento porque hoy estuve, bueno, te había contado que hoy comenzaba, bueno, comenzó Ramadán ayer en la noche y hoy estuve con el grupo de musulmanes que tengo ahí en el centro donde trabajo y estuve con ellos ahí toda la mañana, súper bien, súper chévere, lo más contento de que haya podido estar con ellos ahí. Ujú. Lo más bonito fue. Ajá, fantástico, fantástico. Qué bonito el poder, el poder estar ahí para ministeriar y al mismo tiempo para uno mismo aprender también, ¿no? Ujú, ujú. Cuanto más sepamos, cuanto más entendamos al prójimo, mejor relaciones vamos a tener. Yo creo Por que parte supuesto, de los conflictos que se están viviendo a día de hoy es precisamente porque no entendemos al otro. No- eh, claro. Se ve diferente, piensa diferente, tiene una religión diferente, entonces se generan conflictos y es porque yo creo que todos estamos dentro de ese espectrum del autismo, ¿no? Todo lo Ujú. que no sea de lo que nosotros nos sentimos cómodos, empezamos a reaccionar. No nos Mm. interesa ni tan siquiera conocer, Efe- Efectivamente. ni tan siquiera por información general. Claro, claro. Ni siquiera por cultura, Ujú. que debería ser por lo menos lo mínimo, ¿no? Por cultura. Alex, empezamos, vamos a empezar con los dos capítulos de Daniel que hemos elegido. Y si se acuerdan nuestros oyentes, al final del capítulo 5 de Santiago, cuando ya completamos el vídeo, dijimos que a ver si a ver si podían poner en sus comentarios sugerencias de qué dos capítulos creían ellos que íbamos a estudiar. Así que queremos dar las gracias a todos aquellos que ya han puesto un montón de comentarios en Ujú. el vídeo de Santiago 5 y ahora vamos a anunciar quién ha ganado el viaje a Cancún con todos los gastos pagados por haber acertado los dos capítulos que íbamos a estudiar. ¿Quién ganó? ¿Cuál es el Todos nombre? los gastos pagados más paella incluida por Manuel. Más paella de Manuel, incluida. Alex, ¿quién acertó? ¿Cuál es el nombre? Dinos el nombre. A Oscar Sande y Alex Rey. ¡Lo hemos ganado Nadie. Lo que sí, nosotros! sí podemos decir que tenemos una audiencia con bastante influencia adventista, porque los Sí, capítulos que dijeron eran muy adventistas. sí. Así que eso sí Capítulo podemos 7, decir. capítulo 8, capítulo 12. Estaban muy influenciados mucho. Había muchos capítulos influenciados precisamente por esa educación anterior, ¿no? Bueno, entonces ninguno lo acertó de los comentarios. Ninguno. ¿Ok? Nos vamos nosotros de viaje. Nos vamos nosotros. Alex, ¿qué dos capítulos de Daniel vamos a estudiar? Ok, vamos a estudiar Daniel 13 y 14. Vamos a estar estudiando. Hoy vamos a comenzar Efectivamente. con el 13 y el próximo mes hacemos el 14. Y seguro van a estar asombrados. ¿De dónde salieron esos capítulos 13 y 14? ¿Qué han bebido estos? ¿Qué han bebido que están tan contentos y ahora nos dicen que van a estudiar el capítulo 13 hoy y la próxima vez que nos veamos vamos a estudiar el capítulo 14 de Daniel? Ujú. Entonces Con vamos a tal de animar ganar también. un viaje a Cancún, se han sacado dos capítulos de la manga. ¿Será posible? Ya nos Mira, explicaréis ahora. Marce y Pablo se perdieron el viaje a Cancún con todos los gatos pagos. Ahí Dice está. Marce, Pablo me dijo que eran esos dos y no le hice caso. Mira, ¿Eso ¿viste? quién fue? ¿Lo han puesto aquí en el chat? ¿Quién ha Sí, sido? sí, sí, sí. Marce dice eso. Fíjate, por no escuchar a tu marido. ¿Viste? Ajá. Ajá. Creo que igual Pablo nos conoce demasiado y vio que había era como pregunta trampa. Gato Como encerrado. Había gato encerrado. había gato encerrado y dice, ¿a qué van a ser el 13 y el 14? Necesitamos que en los comentarios nos pongáis si alguna vez habéis escuchado que Daniel tiene 13 y 14 capítulos. ¿Ok? Porque muchos de vosotros va a ir de vuelta a su Biblia, va a abrir su Biblia y va a decir, a ver, pero si solo tiene 12 capítulos el libro de Daniel. Pero alguno de vosotros va a abrir su Biblia y va a decir, claro, podría haber, ¿por qué no elegí el 13 y el 14 si está en mi Biblia? Porque el 13 y el 14 están en según qué Biblias y el 13 y el 14 no está en según qué Biblias. Ujú. Para por si acaso, yo puse en el chat, acabo de poner ahí
un enlace para que puedan encontrar el capítulo 13 de Ajá. Daniel. Ese enlace que os ha pasado Alex es el que del que estaremos leyendo el capítulo, porque muchos de vosotros no van a tener el capítulo 13 en vuestras Biblias aquí. Definitivamente no está en la Reina Valera del Mm. 1960. Y Y vamos a vamos a explicar por explicar qué no por está ahí. qué. Vamos a Claro, explicar por qué. efectivamente. Ok, entonces en el vídeo nos ponéis en el comentario a ver si es la primera vez que habéis escuchado del capítulo 13. Capítulo 13 también llamado el capítulo De Su- Susana. de Susana. Saludos a mi prima Susana, que la cantaba la canción cuando éramos pequeñas para sacarla de los nervios. Susanita tiene un ratón chiquitín. Am, Antes que nada, Alex, vamos a ir hablando un poquitito del contexto de dónde aparecen estos capítulos en el libro de Daniel, vamos, antes de entrar en el capítulo en sí. ¿Ok? Entonces, es para que la audiencia, sobre todo la audiencia que le hemos pillado muy despistada al decirle capítulo 13, de dónde Ujú. aparecen estos capítulos 13. Entonces, Alex y yo vamos a compartir eh, como hacemos, como hemos hecho en otros estudios, el contexto del libro donde se encuentra históricamente el libro de Daniel, con un poquitito de análisis, de mención de análisis lingüístico, donde se encuentra en el tiempo y donde aparece en el capítulo 13 y el capítulo 14 en el libro de Daniel, y luego la tradición, según van pasando los siglos, donde se encuentran esos capítulos en la Biblia. ¿Ok? Claro, y para por casualidad, o sea, no es que sean dos capítulos extraños completos para el cristianismo, porque es solamente para un sector del cristianismo, especialmente el cristianismo protestante, los que no están a veces muy conscientes de que existe un capítulo 13 y un capítulo 14 del libro de Daniel. Hay otro sector del cristianismo que sí es bien, o sea, lo conoce y para ellos no es ninguna sorpresa de que estemos hablando del capítulo 13 y 14. Y Claro. también en muchas Biblias en otros países, o sea, creo que la Biblia etíope, algunas otras Biblias así, también contienen. Etíope, Siria, ortodoxa, católica, Ujú. ¿cómo se llama? Coric, no, Coric, Sí, también, sí, sé cuál es lo que tú dices, no me acuerdo sí, ahora cómo se ok, dice. no es Coric, no es la palabra correcta, ok, así que no me... Ujú. Am, Decimos capítulo 13 en el día de hoy, o también conocido como el capítulo de Susana, pero muy posiblemente, cronológicamente, con relación a la historia de Daniel, en realidad es el capítulo 1. O sea, Exacto, exacto. mm, está, digamos, como capítulo 13, como después del 12, pero cronológicamente, por lo que se refiere en la historia y por la edad en la cual Daniel se halla en esa historia, es el capítulo anterior a la conquista de Nabucodonosor sobre Babilonia y llevándolo a Daniel como exiliado a Babilonia. ¿Ok? Claro, Eso de es, hecho, en muchos manuscritos del libro de Daniel aparece como el capítulo 1. Es efectivamente, el primer capítulo efectivamente. de O todo el libro. sea, también entender eso, y ya haremos nuevamente mención al respecto en breves instantes o en breves momentos, pero estamos hablando del capítulo 13, pero cronológicamente posiblemente se sitúe, y de hecho que se sitúa en manuscritos, como el capítulo 1 de Daniel. Ujú. Ok. Déjeme compartir pantalla. Vamos a compartir unas diapositivas en un momentito, simplemente para eh, ilustrar. Déjame mirar que lo comparta aquí bien. Start from start. Ok, entonces, tenemos el libro de Daniel, y el libro de Daniel, si incluimos el capítulo 13 y 14, tiene tres idiomas. ¿Ok? Tiene el hebreo, tiene el arameo y tiene el griego. Esos tres idiomas. Si estamos incluyendo el capítulo 13 y el capítulo 14. Entonces, Oh, disculpa que te interrumpa, Oscar. dime. Incluso aún si omitimos el 13 y el 14, el griego está presente en el libro de Daniel. Ajá, efectivamente. Efectivamente. El capítulo 3.
En el capítulo 3 lo tiene. Y también algo que no estaba yo al corriente, que me lo comentaste durante la semana, ciertos instrumentos también. Ciertos Ajá. instrumentos de Musicales la están dichos musicales en la manera que se dice en griego. en griego. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Para aquellos que están escuchando, hay que tener en cuenta que el libro de Daniel, si vemos cada capítulo, vemos elementos históricos, lingüísticos de diferentes etapas, de diferentes eras. ¿Ok? Del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 4a. ¿A qué me refiero con versículo 4a? Cuando citas la primera parte de un versículo, esa es la parte A del versículo. Si te interesa citar la segunda parte del versículo, pones que es la parte B del versículo. Entonces, fijaros que de entre el capítulo 1 al capítulo 2, 4a, o sea, versículo 4, pero solo la mitad del versículo está en hebreo. Luego tenemos hebreo nuevamente a partir del capítulo 8 al 12. Ahí tenemos hebreo nuevamente. Entre medio, desde el 2.4b, o sea, la mitad del versículo cuarto del capítulo 2 hasta el versículo 28 del capítulo 7, está en arameo. Y el capítulo 13 y el capítulo 14, déjame mover aquí porque justo me aparece en pantalla, aparezco yo en pantalla y tú, y me tapa el 13 y el 14. El 13 y el 14 tiene griego, pero como bien apuntabas, Alex, en el capítulo 3 hay también griego. Entre otras cosas, en el versículo 23 y 24 tenemos la oración de Azariah cuando están en el fuego, y luego en el 24 tenemos ese versículo 24 que muchos de vosotros podéis conocer, y al mismo tiempo la canción de aquellos de los tres hebreos que están en el cielo, en el fuego, más instrumentos musicales en griego, etc. Entonces, esa es la estructura del libro de Daniel con 14 capítulos. Si tú estás habituado simplemente a 12 capítulos, que sepas que el libro de Daniel no tiene el mismo lenguaje a lo largo del libro de Daniel. Fijaros para aquellos que tienen una herencia adventista. En la herencia adventista tú estás leyendo el capítulo 8 y haces referencia al capítulo 7. Hace referencia al capítulo 7 y dice, bueno, como ya vimos la evolución en el capítulo 7, capítulo 8, claro, cuando tú lo estás leyendo en tu Biblia, en español, en inglés, el capítulo 8 es el mismo idioma que el capítulo 7, Ujú. pero en el original no. Son dos idiomas diferentes, totalmente diferentes. ¿Ok? No solo son diferentes, sino que son incluso de eras diferentes. Tengo que mover aquí esto nuevamente para que me pueda ver. Ahí está. Entonces tenemos el hebreo que se usa en el libro de Daniel, en el análisis lingüístico, lo sitúa en el siglo II durante el periodo helenístico o lo que se llama el periodo griego. Si os acordáis, tenemos a Babilonia, Persia, Grecia. Entonces, el hebreo que se utiliza es el hebreo, un hebreo que es un hebreo clásico, pero hay tintes o elementos en ello que lo sitúa en la zona griega, en la etapa griega. ¿Cómo saben esto? Por ejemplo, si tú vives en Madrid en el 1980, pues tú vas a hablar como yo, pero de vez en cuando vas a decir cosas como, ¿qué pasa, colega? Eso está da guten. Bueno, tú ahora vas a Madrid y dices, ¿qué pasa, coleguilla? Eso está da guten, y te van a decir, pero tú que vienes de un geriátrico, porque eso nosotros ya no hablamos así. Entonces, si alguien viene y dice esas palabras, yo puedo decir, bueno, está hablando español clásico, pero hay ciertas cositas en ese texto que me dice que este es de los 80. Sin Claro, eso es igual que, ¿te Ujú. acuerdas que hay una Biblia Reina Valera, no es la de 60 sino más atrás, más... La de 1909. Ajá, que cuando tú nada más que comienzas a leerla empieza, y Dios crió
y no sé qué. En vez de creó, dice crió, y tiene varias palabras así, y todo es vosotros y esto. Te das cuenta que es en un tiempo bien, bien antiguo esa traducción, ¿me entiendes? Claro. Que se habla en un lenguaje que no es el que hablamos nosotros ahorita, nosotros no es el lenguaje actual. Entonces lo mismo pasa con el hebreo. En el hebreo que se entiende en estos capítulos de Daniel es un hebreo que ya ha sido modificado. Era más contemporáneo en el tiempo del 2 antes de Cristo. Claro. No era un hebreo antiguo. Claro. El arameo, Que de que hecho, se... disculpa que te interrumpa, de Dale, hecho dale. ya esto nos va dando unas pistas ya. Porque Mm, fíjense, estamos hablando del capítulo 2 donde ya hay ciertas profecías, donde empieza en el capítulo 2 a darse ciertas profecías, por así decirlo, de ciertos reinos, y sabemos que fue escrito justo en el Imperio griego. claro, claro. Ya eso nos tiene que dar pistas, ¿me entiendes? Ujú, así es. En el arameo que usa es lo que se llama el arameo imperial. Lo situaría en el siglo V al 4 antes de Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo contiene ediciones con elementos lingüísticos del periodo helenístico. O sea, de la misma manera, por ejemplo, no sé cuántos de vosotros saben inglés, pero la versión más conocida en inglés es la King James Version, la versión King James. Y la King James es la King James de 1611, creo es, ¿no? 1611 King James Version. La gente en el 1611 no hablaba como la King James. Ujú, Dice, no, pero si está escrito así como con un inglés antiguo. Los autores de la King James, que se llama King James porque era para el rey James, ¿ok? La editaron para el rey James. Anteriormente tienes la Biblia Tyndale, etc. Ah, entonces, para darle un aire de antigüedad, usaban como un inglés antiguo, que no era el que se hablaba en las calles en el 1611. Le daban un toque más antiguo. Sin embargo, en el texto había cositas que eran más modernas. O sea, era antiguo en general, pero claro, como no estabas en la época antigua, un inglés más antiguo, pues a veces te salía el inglés de ahora. Entonces, lo mismo pasa con con el arameo imperial en los capítulos del 2,4 al 7,28, que es un arameo imperial de cómo se hablaba el arameo en el siglo V, en el siglo IV, pero en el texto encuentras cositas que dices, ah, no, pero estas cositas no son del siglo IV, estas cositas son del siglo II. ujú. ¿Ok? Y luego tenemos el griego, que está definitivamente, el griego viene de la tradición de la Septuaginta, y lo tenemos ahí puesto con una LXX. Si os acordáis del colegio con los números romanos, la L es 50, la X es 10 y la X es 10. Septuaginta viene de 70, porque se supone que eran 70 rabís de Escritores. las Ujú. editores que lo pusieron junto, que lo tradujeron al griego. En realidad eran 72, pero bueno. Y que fue finalizada, Redondear. redondeando. La versión final de todo, o sea, empezaron primero por el Torá y luego empezaron a traducir otros libros, etcétera, de un texto hebreo a un texto griego, y finalmente a finales del siglo II antes de Cristo, que es también en la época griega y en la época de los macabeos, que muchos de ustedes han escuchado los macabeos o de Judas Macabeos, pero tampoco lo tienen en sus Biblias, y las mismas Biblias que tienen Daniel 13 y 14 van a tener también primera y segunda de Macabeos. Exacto. Ujú. Ujú. Son libros contemporáneos. Son libros contemporáneos, así es. Ahora, solo para poner en una estructura cronológica en la mente de las personas, vamos a ilustrar de esta manera. Esta es la Septuaginta. La versión Septuaginta, que hemos dicho que es de la era griega, donde traducen de un texto griego. Ese texto griego no lo tenemos. No existe porque no porque no existiera, sino porque no existe, no hay.
no hay evidencias de ese texto, salvo que hay una traducción de ese texto. Y la traducción de ese texto es la Septuaginta, que es la griega. Pero quiero que entiendan una cosita muy importante, porque tenemos el azul en pantalla porque el azul representaba el hebreo. El verde representaba el griego. Viene la Septuaginta, y la Septuaginta contiene el capítulo 13, pero como capítulo 1, y el capítulo 14. O sea, contiene el libro de Daniel 14 capítulos. Y esa tradición de la Septuaginta en griego tira hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y eso es entre el 290 al año 200, aproximadamente. ¿Ok? Bien. Anterior a eso, si aquellos que han visto ya programas como El origen de las 12 tribus de Israel o Moisés, el dedo de Dios, etcétera, sabrán que el texto de la Torá el texto hebreo de la Torá y de muchas historias del Antiguo Testamento que forman la Tanaj no termina de ser editado hasta aproximadamente el año 500, entre el 500 y el 300. La gran mayoría de ello post-exilio de Babilonia. De ahí es donde viene la Tanaj. No viene desde el año 1500 antes de Cristo con Moisés, sino la edición de la Torá, etcétera, mayormente completada después del exilio. Y luego de ahí tenemos la línea azul, que es la línea hebrea. Y esto va a ser muy importante para que todos nosotros entendamos por qué en ciertas Biblias no está el capítulo 12 o sea, el capítulo 13 y el capítulo 14. Tenemos en el siglo I, tenemos el periodo de Pablo y los evangelios. Ahora, Alex, cuando cuando las cartas de Pablo o el libro de Hechos o alguno de los evangelios cita el Antiguo Testamento, Ujú. ¿qué está citando? La Septuaginta. Está citando la Septuaginta. No sé cuántos de vosotros, estudiosos de la Biblia, se han dado cuenta por vosotros mismos que ven una cita de Pablo que está citando el Antiguo Testamento y van al Antiguo Testamento de su propia Biblia, porque en el margen le dice, bueno, esto es del Salmo tal y tal y tal. Entonces van al Salmo tal y tal y tal y lee parecido, pero no lee igual. Y eso es porque Pablo está citando de la Septuaginta. Y la Septuaginta no en todos los lugares lee igual que el texto que tienes tú en el Antiguo Testamento. Porque el texto que tienes tú en el Antiguo Testamento no viene de la Septuaginta y ni siquiera viene del texto hebreo original, sino que es una edición del texto hebreo que aparece entre el siglo 7 y el siglo 10 después de Cristo. ¿Ok? Cuando Pablo y Jesús y los apóstoles están citando el Antiguo Testamento, están citando de la Septuaginta. ¿Qué implica? Si están citando la Septuaginta, Alex, ¿qué implica eso? Conocían el capítulo 13 y 14 de Daniel. Jesús y Pablo conocían el capítulo 13 y el 14 de Daniel. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando citan las escrituras del Antiguo Testamento están citando la Septuaginta. Y la Septuaginta tiene el capítulo 13 y el capítulo 14. ¿Ok? Luego tenemos... Necesito ver otra vez. Me aparece en pantalla nuevamente nosotros. Déjame moverme hacia abajo. Luego tenemos el siglo IV y el siglo V. ¿Por qué eso es importante? Esto para los adoradores de la Biblia. Porque la Biblia, con el canon bíblico y los 27 libros del Nuevo Testamento, no aparece cerrada hasta finales del siglo IV, principios del siglo V. Y fijaros que no la tengo exactamente no la tenemos ahí exactamente en la línea verde, aunque está de verde, porque los que la tradujeron se hicieron del texto griego, de la Septuaginta, y del
y del texto hebreo, del que no tenemos a día de hoy ninguna copia de ese texto hebreo, se hicieron de los dos. Ah, Jerome, o ¿cómo sería en español? Jerónimo, Jerónimo. Jerónimo, ¿ok? Y la famosa versión Vulgata es la versión final, digamos, donde Jerónimo dice que usó el texto hebreo y sin embargo contiene el capítulo 13 y el capítulo 14. Entonces, de ahí luego llegamos al siglo VII y es donde por primera vez tenemos una edición completa en hebreo. Se llama el texto masorético. Y la Biblia que tú tienes a día de hoy está basada en el texto masorético, en el hebreo. Por eso es que cuando tú lees el Nuevo Testamento y ves una cita del Antiguo Testamento y vas al Antiguo Testamento, no leen igual, exactamente. Porque tú estás comparando manzanas con naranjas. Las dos son frutas, pero no son lo mismo. Entonces, cuando ves que hay alguna palabrita que varía, en un lugar pone ángeles, en otro pone luz, etcétera, hay palabritas que van cambiando y es porque son de tradiciones diferentes. Entonces, esto mayormente ocurre a partir del protestantismo, en el cual el protestantismo, con Wycliffe, con Tyndale, etcétera, toman lo que se llama los textos receptus, que son de la tradición masorética, para hacer sus traducciones de la Biblia. Entonces, como el texto masorético no incluye el capítulo 13 y el capítulo 14, por eso, ni Malaquías, por esa razón tu Biblia posiblemente no los tenga. Pero lo más curioso es que, bueno, de ahí aparecen el Antiguo Testamento, las Biblias del Antiguo Testamento, en muchas de las Biblias protestantes. Y luego, a mediados del siglo XX, se encuentran unos manuscritos que están en hebreo y se llaman los manuscritos del Mar Muerto. Y en esos manuscritos que están en hebreo, resulta que la traducción difiere con el texto masorético. El texto masorético en hebreo, el texto de los manuscritos en el Mar Muerto en hebreo, pero cuando tú lees los manuscritos en el Mar Muerto, lee igual que la traducción en griego. ¿Qué significa? Que muy posiblemente esos manuscritos del Mar Muerto, con la traducción en hebreo y los manuscritos de la Septuaginta y su traducción en griego, procedan de un mismo núcleo en tiempo, de una herencia más cercana, más similar. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos, creo que lo tengo ahí, ahí está. Más o menos la estructura para que veamos dónde aparece el libro de Daniel, cuál es un poquito de su contexto histórico. Y es súper interesante porque no sé, no me acuerdo, no sé cómo te habrá pasado a ti en tu experiencia con estudiar teología, pero cuando yo estudié teología, principalmente hebreo y todos estos libros del Antiguo Testamento, los textos masoréticos eran, por así decirlo, era la palabra inspirada de Dios, ¿me entiendes? Mm. Lo, la Septuaginta, que estaba un poco más atrás y todas estas cosas no se analizaban ni nada por el estilo. Solamente se mencionaban, sí, se tocaban como conocimiento general, pero el estudio fuerte era en el texto masorético, basado en Sí. los textos masoréticos. Sí, sí, hacían lo mismo. Pero lo más curioso, y los que nos están escuchando tienen que entender lo siguiente. Si nosotros hacemos excavaciones arqueológicas o vamos a residuos de la Biblioteca de Alejandría y entre los escombros encontramos el papelito más antiguo, más antiguo. Por cierto, que sepan lo siguiente, que la Septuaginta, las copias que tenemos de la Septuaginta son más antiguas que incluso las copias en hebreo en el Mar Muerto. Porque las copias en el hebreo del Mar Muerto son esos, no son originales, son copias de una tradición de copiar el texto y están entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo. Las copias más antiguas del Antiguo Testamento no están en hebreo.
están en griego. Y la tiene la Septuaginta. O sea, si nosotros queremos mirar el texto más original, más original, más original, y queremos buscarlo en el hebreo, no lo encontramos ni siquiera en los escritos, en los rollos del Mar Muerto. Más antiguo que ello, encontramos pedazos de papiro o pedazos de tal de la Septuaginta. La versión más antigua que tenemos, me refiero a antigua, me refiero de tiempo, la más vieja. La más vieja que tenemos está en hebreo, está en griego, perdón, y es la Septuaginta. Entonces, Claro. y no solo eso, Pero vamos, algo importante a recalcar, es la versión que cita Jesús y Pablo en el Nuevo Testamento. vamos a hablar una vez del elefante dentro de la habitación. ¿Por qué Ujú. no usamos los otros capítulos de Daniel? O los capítulos conocidos de Daniel, del 1 al 12. Ya, o sea, Oscar ha dado la reseña histórica del libro. Y una vez que tú sabes que el libro realmente fue escrito en el periodo helenístico, o sea, dentro del periodo griego, te das cuenta que lo que nosotros llamamos con profecía o algo que fue dicho como que tiene una repercusión para nuestros días, realmente no lo tiene. Entonces, no tiene ninguna preponderancia o ninguna importancia grande el libro de Daniel realmente como profecía. El que lo quiera tener está bien, para nosotros no lo tiene y por eso no lo estudiamos de esa manera, porque realmente no vimos ninguna, sea, algo que extraerle a los capítulos del 1 al 12 para que tengan un tipo de relevancia para nosotros hoy, para aplicarlo, lo que sea, realmente no vemos que la tenga. Sí, puede tener principios, puede tener ciertas cosas de aquí y allá, pero realmente en cuanto a lo que es profecía y todas estas cosas, realmente no lo tiene. Fíjate Pero, que ayer salí a caminar con un amigo y me dice, ¿de qué vais a hablar mañana? Él no lo puede ver porque no habla español, pero me dice, ¿de qué vais a hablar mañana? Y pues le estuve explicando un poquitito de lo que íbamos a hablar. Y me decía, entonces, lo de las profecías, le digo, mira, lo, el- lo más supernatural, si la autoría es 100% Daniel en el siglo V antes de Cristo, lo más natural, olvídate que sean las profecías. Lo más sobrenatural de ello es cómo una persona en el siglo V escribe en un lenguaje de 3 siglos después. ujú, O claro. sea, tú y yo, viviendo en el 1990, no podíamos escribir, por mucho que quisiéramos, palabras como Google, palabras como Facebook, palabras como Internet, palabras como website, o sea, tantas y tantas, iPhone, palabras que para nosotros son normales. Hoy, nosotros mismos hace 30 años no podíamos usar esas palabras porque primero que no nos iban a entender nadie y luego que además que no sabemos, es como que yo escriba ahora algo con palabras que se vayan a usar en 50 años más. Ujú, No puedo porque yo no sé qué palabras se van a usar en 50 años más. Entonces yo le decía, olvídate de las profecías. Lo más asombroso es que una persona que viva en el siglo V escriba con palabras del siglo II antes de Cristo. Eso es lo más asombroso de todo. O hay otra explicación. claro. De hecho, o sea, ya en el tiempo en que fue escrito el libro de Daniel ya había pasado el Imperio Babilónico, había pasado los medos, habían pasado los persas y estaban en los griegos. O sea, el decir que fue una profecía para visualizar todos esos reinos realmente no hace sentido porque estaba mirando para atrás en la historia, no estaba mirando para adelante en la Claro. historia. Y sí, muchas personas entienden que el libro de Daniel apunta a nuestros días, incluso profetiza el Imperio Romano, pero la gran mayoría, por así decirlo, la gran mayoría de eruditos bíblicos concuerdan de que Daniel fue dicho para el Imperio griego, o sea, hasta ahí quedó. Ese era el punto, era profetizar el imperio, o sea, hablar o poner el imperio griego como el final de toda la historia, el final de todo, y junto con Antíoco Epífanes, y ya, eso era todo, pero bueno. Mm. De hecho, el pequeño cuerno es Antiochus Epífanes.
¿ok? El gobernador griego que toma posesión de la tierra, que pisotea a todos los santos, que desafía el templo, que mata a un cerdo sobre el altar y lo desconsagra, etc. Esa es la profecía de Daniel 8. Antiochus Epífanes. Pero ¿qué ocurre? Como el fin del mundo no ha llegado, entonces hay que reinterpretar. Hay que reinterpretar la profecía. Pero aquellos del siglo II están viendo el capítulo 8 de Daniel como el cumplimiento de la profecía en Antiochos Epífanes. Cuando Antiochos Epífanes, de hecho, fijaros que en todo el libro de Daniel, Roma nunca se menciona. Se menciona a Babilonia en los capítulos, se menciona a los persas en los capítulos y se menciona a Grecia en los capítulos, y de Grecia se separan los cuatro reyes y de los cuatro reyes luego aparece un enorme que nadie puede tal, el pequeño cuerno, etcétera, etcétera, que es Antíocos Epífanes. Es el hecho de que el mundo no acabó con Antíocos Epífanes que vamos a reinterpretar y vamos a reinterpretar y luego, bueno, esto tiene que ser Roma y esto tiene que ser las 10 divisiones de Europa y luego no sé cuándo, Es una reinterpretación al respecto. Pero si el texto lingüístico, si el análisis lingüístico nos dice que es de la época helenística o de la época griega, el yo saber que Babilonia vino primero, los persas vino después, luego vino Grecia y ahora estamos bajo este pequeño cuerno que se está alzando, que nos está pues es más fácil desde este lado del río verlo que desde el siglo V verlo. Ahora bien, una cosita también para especificar con referencia a Daniel, Alex, que me comentabas con su rol como profeta dentro del judaísmo. Sí, justo eso estaba buscando para estar seguro de las divisiones que hay en la Biblia hebrea. Ah, la Biblia hebrea se divide en, si más no me equivoco, ahora no lo tengo conmigo aquí, pero creo que son tres partes: la Torá, los profetas y los escritos. Y Daniel no está metido dentro de la parte de los profetas. O sea, Daniel tiene preponderancia como profeta solamente en el cristianismo, o comienza a tener ah, esa fuerza de profeta, y especialmente profeta del último tiempo dentro del cristianismo, pero no en la tradición judía. En la tradición judía, en la Biblia, nunca se menciona a Daniel como profeta, solamente se menciona en un solo versículo de la Biblia, está en Mateo, y luego podemos hablar de eso, pero está solamente en Mateo. En más ninguna parte se menciona en la Biblia a Daniel como profeta. Cuando se hace mención de Daniel en la Biblia, generalmente en Ezequiel, se menciona a Daniel en Ezequiel 14:14, se menciona junto con Noé y se menciona junto con Job, pero no se menciona por ser profeta, se menciona por ser un hombre justo. Eso era una característica de Daniel. Daniel era conocido como un hombre justo. En la tradición hebrea, judía, Daniel era conocido por su justicia, o sea, por ser justo. Lo mismo que Noé y lo mismo que Job. Y luego en Ezequiel 28:3 también se menciona a Daniel, pero por su sabiduría. Es por eso que el libro de Daniel está incluido en los escritos, en la sección de los escritos, que es donde están los libros de sabiduría dentro de la Biblia hebrea. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener presente a la hora de analizar el texto. Y nosotros, o sea, nosotros tenemos, la mayoría de los que está acá, y los que conocen a Daniel, tienen esa visión, ya tenemos ese background de Daniel como profeta, especialmente profeta para nuestro tiempo actual. Pero eso es algo que viene solamente en la cultura cristiana, no en la cultura judía. Y eso es Mm. algo que tenemos que tener presente a la hora de analizar el libro. Cuando En, ellos en la, hablaban de Daniel, no lo hablaban como un profeta, hablaban como un judío. Y de hecho, lo que te iba a decir, en la tradición, en el Talmud, en las referencias del Talmud acerca de Daniel, no se refiere a Daniel nunca como profeta, nunca. Siempre se refieren o lo consideran como un hombre justo, ¿me entiendes? Un hombre es sabio, sabio. hombre que fue Ujú. inspirado desde que podía adivinar visiones o decir visiones, pero nunca fue visto como profeta. En la Mishnah es lo mismo, y en la literatura rabínica es exactamente lo mismo. En la enciclopedia judía también es lo mismo, nunca se menciona a Daniel ni se reconoce como profeta. El reconocimiento general de Daniel en toda literatura judía es como un hombre sabio y un hombre justo. Ujú. Y como tal, como hombre sabio y como hombre justo
que estaba entre los exiliados en Babilonia, infinidad de historias salían con relación a este Daniel, que era sabio y justo e íntegro. Entonces había un montón de historias que salían. Esas historias de la van más allá incluso de los 12 capítulos y de los 14 capítulos. Hay referencia, de hecho, por ejemplo, cuando has mencionado el libro de Ezequiel, Ezequiel no especifica qué historias. Es como que la fama de Daniel en su sabiduría y en su justicia, como hombre justo, como hombre recto, como hombre que no puede ser comprado ni vendido, ni en su moralidad, etcétera, traspasaba fronteras. Entonces había muchas historias de Daniel. El libro de Daniel es una compilación de esas historias, que no son todas. Sabemos que no son todas porque además las historias no siempre narraban de la misma manera. Cuando estemos en el capítulo 14 nos vamos a dar cuenta como hay elementos de unas cuantas historias juntas. Historias que ya puedes conocer y otras que no. Pero están todas como amalgamadas en el capítulo 14 como diciendo, hay muchas historias de Daniel, muchas cosas que este hombre sabio y justo hizo y que crea la leyenda de Daniel. Entonces, bajo el gobierno y la autoridad y la conquista griega, el pueblo usa la figura de Daniel, la sabiduría de Daniel, y lo vemos además como el libro de Daniel tiene diferentes temáticas dentro. Tiene temáticas simplemente de esa historia, de esa sabiduría. Hay capítulos que son puramente, pues de leer una historia y ver, wow, qué sabio fue ahí, o qué bien actuó ahí, o que de qué manera dio vuelta a la tortilla en esto. Y luego otras que son puramente que parecen en el libro de Apocalipsis. Claro. Ah, y otras que es históricamente. Hay mucha gente que ponía en los comentarios del libro de Santiago 5, cuando pedimos que pusieran comentarios, había alguno que decía, bueno, yo siempre he tenido problemas con el capítulo 11. Y vas a tener enormes problemas con el capítulo 11 del libro de Daniel si tú empiezas a estirar el chicle del capítulo 11 del libro de Daniel y acabas en el Imperio Romano, en la Iglesia Católica, el protestantismo, leyes dominicales, etcétera. Vas a tener un montón de problemas. Pero como tú pongas el capítulo 11 en el contexto del siglo II antes de Cristo, de principio a fin, no tienes ningún problema, porque es una clase histórica. Y es además una clase histórica súper acertada. ¿Por qué? Porque son contemporáneos de los que lo están escribiendo. Si lo están escribiendo en esa zona, no van a saber quién se casó con quién y quién se separó de aquí y qué guerras hubo aquí y por dónde vinieron del norte y por dónde vinieron del sur. No lo van a saber si lo han vivido o lo están viviendo. Cuando estudias el capítulo 11 en el contexto del siglo II, es un libro histórico, es un capítulo totalmente histórico. Entonces, el libro de Daniel en sí es un poquito de amalgama de diferentes temáticas. La principal es ese aprovechamiento de la figura de sabiduría y de justicia de el gran Daniel, que es una figura en uno de los exiliados en Babilonia con un alto cargo y una sabiduría de renombre. Es una de esas historias la que vamos a leer ahora. Claro, y de hecho todo el renombre de Daniel es solamente en la literatura judía. Ujú, Punto. No hay evidencia de la existencia de Daniel en ninguna otra literatura, en ningún otro escrito, en ninguna parte. Daniel es como, yo le decía a Oscar, quizá, perdonen si estoy siendo demasiado simplista con esto, pero por ejemplo, para el mundo hispano, cada vez que se va a hacer un chiste de un niño, el nombre es Pepito. Pepito hizo esto y cada vez que hay algún chiste, Pepito es el personaje que representa a ese niño chistoso, gracioso, que siempre hace cosas inocentes, cosas chistosas, todo. Daniel es ese personaje en el mundo judío donde, por su sabiduría, donde es un ejemplo de sabiduría y un ejemplo de persona justa. Y entonces cada vez que se va a tener una historia, una enseñanza o algo así sobre justicia, sobre sabiduría, se empleaba a Daniel. Es mi manera ujú. de verlo. Quizás estoy Sí. equivocado o estoy sobresimplificando las cosas.
pero es la manera en que yo lo he entendido hasta ahora. O sea, llega un momento que se convierte el nombre en una figura más allá de si hubo una persona histórica o no, se convierte ya, digamos, en una marca, la marca de sabiduría. Daniel es la marca de la sabiduría y es la marca de la justicia. Entonces, ¿cuántas de las historias que se dicen dentro del judaísmo, más allá de los 12 o 14 capítulos, porque hay muchas historias de Daniel que dentro del judaísmo se asumen, o sea, te cuentan una historia y tú dices, ¿y quién hizo eso? Eso fue Daniel. Ah, wow. ¿Y de dónde lo sacas? ¿De dónde sacas el hecho de que eso fue Daniel? En el capítulo 1, capítulo 2, tal. ¿Dónde sacas eso? No, eso es la sabiduría popular. La sabiduría popular del pueblo judío tiene muchas más historias de Daniel. Y es lo que un poquito lo que comentabas, ¿no? Es como si ya se ha convertido, digamos, en una marca de sabiduría. El nombre de Daniel es una marca ya de sabiduría y justicia dentro del judaísmo. Entonces, aquí vamos a compartir pantalla. Tú has compartido el enlace también, ¿no, Sí, yo Alex? convertí el enlace en el chat Ok, para que puedan encontrar el capítulo y leerlo. ok. Vamos a ver. Tenemos ahí en pantalla el capítulo 13 de Daniel, que también es conocido como capítulo de Susana. Luego ya tendremos tiempo de hablar quién fue esa Susana o cómo luego la iglesia organizada, gubernamentada cristiana, usa también a la figura de Susana. Déjame a ver si puedo aumentarle un poquitito el font para que se vea un poquitito más claro. Ah, no, está ahí. Ahí está. Muy bien. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves tú ahí, Sí, Alex? sí, sí, sí. A ver, un momentito. ¿Qué te parece si leo yo unos cuantos y luego vas leyendo tú, etcétera? ¿Ok? Ok. Esto es una de las historias que precisamente reflejan lo que hemos estado diciendo. Esa sabiduría de Daniel. ¿Ok? Tengo que quitar de aquí un momentito para que pueda verme. A ver, ahí. Ahí está. Muy bien. Susana condenada a muerte. Recordaros que eso simplemente es el cabezamiento que ponen para darte como una especie de una vista previa al capítulo. Entonces dice lo siguiente. Vivía en Babilonia un hombre que se llamaba Joaquín o Joaquín. Estaba casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilquías, que era muy bonita y respetuosa del Señor. Sus padres eran rectos y la habían educado de acuerdo con la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y junto a su casa tenía un jardín con árboles. Esto va a ser importante, los árboles van a ser importantes en la historia. Y como era el hombre más importante de todos, los judíos tenían la costumbre de reunirse en su casa. Aquel año habían sido nombrados jueces dos ancianos del pueblo, pero eran de aquellos de quienes dijo el Señor, la maldad apareció en Babilonia por obra de ancianos y jueces que solo en apariencia guiaban al pueblo. Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. Al mediodía, cuando la gente se iba, Susana acostumbraba salir a pasear al jardín de su esposo. Los dos ancianos, que todos los días la veían salir a pasear, se llenaron de pasión por ella y tuvieron pensamientos perversos. No volvieron a tener en cuenta a Dios ni se acordaron de lo que es rectitud. Ambos estaban llenos de pasión por ella,
pero no se manifestaron el uno al otro su tormento, porque les daba vergüenza descubrir sus deseos de tener relaciones con ella. Y todos los días buscaban impacientes la ocasión de verla. Una vez le dijeron el uno al otro, vámonos a casa que ya es hora de comer. Y cada uno se fue por su lado. Pero ambos regresaron y se encontraron de nuevo al mismo sitio, en el mismo sitio. Se preguntaron uno a otro por qué lo habían hecho, y ambos se confesaron los malos deseos que tenían. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar en un momento en que pudieran encontrar sola a Susana. En cierta ocasión, mientras esperaban el día oportuno, Susana fue al jardín, como de costumbre, acompañada solamente de dos muchachas, y tuvo deseos de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor fuera, mucho calor. Fuera de los dos ancianos que estaban escondidos espiándola, nadie más había allí. Susana les dijo a las muchachas, tráiganme aceite y perfumes y cierren la puerta del jardín porque voy a bañarme. Ellas hicieron lo que les mandó. Cerraron las puertas del jardín y salieron por la puerta lateral para traer lo que les había encargado. Como los ancianos estaban escondidos, no los vieron. Apenas se fueron las muchachas, salieron corriendo los dos viejos hacia ella y le dijeron, mira, las puertas del jardín están cerradas. Nadie nos ve. Estamos llenos de pasión por ti. Acepta y entrégate a nosotros. De lo contrario, te acusaremos de que un joven estaba contigo y que por eso mandaste salir a las muchachas. Susana se echó a llorar y dijo, no tengo salida. Si hago lo que ustedes me proponen, seré condenada a muerte. Y si me resisto, no podré escapar de sus manos. Pero prefiero resistirme y caer en sus manos, antes que pecar contra el Señor. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas, y también los dos viejos gritaron. Uno de los dos corrió y abrió las puertas del jardín. Al oír que gritaban en el jardín, la gente de la casa vino corriendo por la puerta lateral para ver qué sucedía. Y cuando los viejos contaron su cuento, la gente del servicio se llenó de vergüenza porque nunca habían oído decir cosa semejante de Susana. Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, vinieron los dos viejos con el malvado plan de hacer que la mataran. Y dijeron delante del pueblo, manden traer a Susana, la hija de Hilquías y esposa de Joaquín. Y la hicieron venir. Ella se presentó acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. ¿Quieres seguir tú, Alex? No te escuchamos, estás enmudado. Ok, voy. Sería versículo Ah, 31. sí. Susana era una mujer muy delicada y bonita. Como estaba cubierta con un velo, aquellos malvados le ordenaron que se lo quitara para poder darse el gusto de contemplar su belleza. Pero todos los de su familia y sus amigos y todos los que lo veían lloraban. Entonces los dos viejos de pie en medio de la gente pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó los ojos hacia el cielo, porque en su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, mientras estábamos solos, paseando por el jardín, llegó esta mujer con dos muchachas. Hizo cerrar la puerta del jardín y despidió a las muchachas. Inmediatamente se acercó un joven que había estado escondido y ella se le entregó. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y cuando vimos esta maldad fuimos corriendo a donde ellos estaban. Los vimos abrazados, pero no pudimos agarrar al joven porque era más fuerte que nosotros y abrió la puerta y se escapó. Entonces la agarramos a ella y le preguntamos quién era ese joven, pero no nos lo dijo, no nos lo quiso decir. Esto lo declaramos como testigos. El pueblo que estaba reunido les creyó, pues eran ancianos del pueblo y además jueces, así que la condenaron a muerte.
Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas: Dios eterno, que conoces las cosas ocultas, que sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí. Mira que voy a morir, a pesar de no haber hecho ninguna de las cosas que han inventado contra mí estos malvados. El Señor escuchó los gritos de Susana, y mientras la llevaban para matarla, Dios despertó el Espíritu Santo en el joven que se llamaba Daniel, el cual gritó con todas sus fuerzas: Yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿Qué significa esto que acabas de decir? Él se puso en medio de ellos y les dijo: ¿Son ustedes tan tontos, israelitas, que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar el asunto? Vuelvan al juzgado, porque lo que estos hombres han declarado contra ella es mentira. Y entonces todo el pueblo se volvió rápidamente y los otros ancianos le dijeron a Daniel: Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, pues Dios te ha dado el mismo derecho que a los ancianos. Daniel les dijo: Separen a buena distancia a los dos viejos, y yo les haré un interrogatorio. Y los separaron. Entonces mandó a llamar uno y le dijo: Viejo en años y en maldad, ahora a recaer, van a recaer sobre ti los pecados que mentiste en otro tiempo, que cometiste en otro tiempo, cuando dictabas sentencias injustas, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa. Bueno, si de veras la viste pecar, dinos debajo de qué árbol los viste juntos. Y respondió: debajo de un castaño. Y Daniel dijo: muy bien, dijiste una mentira que va a ser tu perdición. ¿Con que debajo de un castaño? Pues el ángel de Dios ya recibió de él la orden de castigarte, ah, partiéndote en dos. Entonces mandó que se llevaran a este y trajeran al otro viejo y le dijo: hombre de la raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón, así como estaban ustedes haciendo con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se les entregaban. Pero esta mujer de la tribu de Judá no quiso consentir en la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Debajo de una encina, respondió él. Y dijo Daniel: muy bien, tú también dijiste una mentira que va a ser tu perdición. ¿Con que debajo de una encina? Pues el ángel de Dios está esperando, con la espada lista, para dejarla caer encima y rajarte por la mitad. Así va a matarlos a los dos. Entonces todo el pueblo reunido levantó el grito y bendijo a Dios, que salva a los que confían en él. Y como Daniel hizo que los dos viejos mostraran por su propia boca que habían declarado falsamente, todos se volvieron contra ellos y les aplicaron el mismo castigo que ellos con su maldad pensaban aplicar a Susana. De acuerdo con la ley de Moisés, los mataron. Y así, aquel día se salvó la vida de una persona inocente. Hilquías y su mujer dieron gracias a Dios por su hija Susana. Y lo mismo hicieron Joaquín, el esposo de ella, y todos los parientes, porque no se descubrió nada deshonroso en ella. Y desde aquel día en adelante Daniel fue muy estimado por el pueblo. Ok. Eh, la historia es, la historia es impresionante. Tiene un montón de lecciones para nosotros. Fijaros que descubrimos que los ancianos no han hecho esta táctica solo con Susana, sino que en Ujú, parte de la acusación que les trae el joven Daniel es que esto lo han hecho contra otras. Lo que pasa es que ahora habéis encontrado a alguien como Susana que dice: no, no, esto no lo voy a permitir. Prefiero morirme o que me maten a yo vivir esta mentira. O sea, ya hacían esto antiguamente. Y no solo eso, sino que ese tipo de personas, también siendo jueces, también este joven Daniel le dice, les acusa de: y los juicios que hacíais con sentencias injustas. ujú, O sea, que unos jueces, unos ancianos, cuando habla de viejos, la palabra ancianos, líderes del pueblo, jueces que eran corruptos, lascivos, y encima que esa corrupción y esa lascividad no es que aparezca por arte de magia con Susana, sino que ya lo estaban haciendo.
¿Qué podemos empezar a decir de este capítulo? Claro, hay muchas cosas en esta historia. Lo que más me llama la atención de la historia es que es una historia que se puede ver que se ha repetido a lo largo de la historia. O sea, constantemente a la vez. Historias muy similares. Esa persona de poder o esas personas que tienen poder religioso, poder político y que todo lo que dicen es creído, se toma como la última palabra y que abusan de ese poder que tienen para maltratar o para someter a otras personas que están por debajo de ellos, ¿me entiendes? O cometer crímenes y abusos contra esas personas. Eso pasaba muchísimo, no solo en el mundo religioso, sino en el mundo político, en todo tipo en los trabajos, en muchos lugares. O sea, es Mm, una historia que tú la puedes ver hoy en día fácilmente. Quizás con otros nombres, quizás con otros matices, debajo de otros árboles, pero al ujú, final viene siendo la misma historia, ¿me entiendes? Se repite muchísimo. Otra cosa interesante de la historia es que es como la iniciación de Daniel. mm, Los padres de la fe, los padres de la iglesia hablan mucho acerca de esta historia, comentan muchísimo esta historia. Y una de las cosas que dicen es que Daniel tenía aproximadamente 12 años cuando pasó esto. O sea, mm. Daniel era un jovencito, era un teenager, era un adolescente. De repente Dios lo llama, levanta el Espíritu de Dios dentro de él. Y entonces desde ese momento Daniel comienza a ser visto Mm. por su pueblo. Y ahí O empieza a ser marcado para algo especial, por así Eh, decirlo. so- solo para aclarar, porque el texto sí que menciona Babilonia, pero no menciona Babilonia porque la gente esté en Babilonia, sino que esta historia está contada ya por aquellos que han pasado por Babilonia y dice que es precisamente por este tipo de jueces en Israel Ujú. que Israel acabó en Babilonia. Eso es lo que quiere decir cuando menciona la palabra Babilonia. Entonces, la historia en sí no está basada en Babilonia, sino antes de que el pueblo de Israel es llevado en exilio a Babilonia. Claro, Una de las razones es precisamente esta corrupción entre sus de hecho, líderes. tú ves que en la historia aparece un juzgado, toda esta cosa, y todos los que forman parte de este juicio y todos son judíos, son Todos son israelitas. judíos. ¿Entiendes? O sea, Claro, si estuvieran en exilio en Babilonia no pudieran hacer todas esas cosas. claro. ¿Entiendes? Ni jardines, ni todo esto. Están viviendo en Israel antes de que Babilonia los lleve exiliados. Y una de las razones que nos da en este capítulo es precisamente este tipo de corrupciones entre los líderes, lo que hicieron que acabaran en Babilonia. Por eso, por eso que se dice, no se dice, sino que en versiones de la Septuaginta estaba en capítulo 1, donde ya se empieza a ver, imaginaros haber leído esto y luego leéis entonces Nabucodonosor rodeó nuevamente Jerusalén y llevó entre los tal, entre ellos estaba Daniel. O sea, eso sería, digamos, lo que nosotros conocemos como el capítulo 1, sería el capítulo 2. ¿Ok? Si ponemos la historia de Susana como capítulo 1, donde ya podemos ver también ese énfasis en la sabiduría de este chico, ¿no? Ujú. Porque determina que están mintiendo porque uno dice que es un castaño y el otro dijo que era un olivo. Como dicen, no puede ser diferentes árboles. No puede ser que testificando en contra de Susana nos das todos los detalles, del detalle del joven, de cómo estaba el joven vestido o sin vestir, de cómo estaba ella, de qué hora era del día, de dónde estaba el sol en el cielo y resulta que te equivocas en el árbol, que es básicamente la esencia de esa lectura y es una fantástica también historia que el papá del pueblo judío se lo está contando a sus hijos como historia para irse a la cama, para también mm, transmitir un mensaje moral. Y con esos niños que aprendemos que no es bueno mentir, papá. Entre otras cosas, porque la historia tiene un montón de otras variantes, pero que no debemos mentir. O nosotros diríamos, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Ujú, ujú. Están mintiendo y les atrapa porque en su historia, que ellos se pusieron de acuerdo para contar la misma versión, se les olvidó el detalle de... Los dos dijeron que estábamos bajo un árbol Claro, claro. y No, se y les tiene ese olvidó matiz. concretar cuál era el árbol.
Ajá, ajá. Tiene ese matiz de historia salomónica, ¿me entiendes? Ajá. De como que la madre que tenía que estaban discutiendo por la misma niña y que dijeron vamos a partir la niña en dos y la que gritó no, no, que la tome ella, entonces Salomón determinó que era la verdadera madre, ¿me entiendes? Tiene ese mismo énfasis, ¿me entiendes? Esa astucia de, ok, vamos a buscar algo para ver realmente quién es el que está diciendo la verdad, ¿me entiendes? Tiene ese tipo de matiz. Ahora, una cosa que sí me llamó mucho la atención de esta historia, y ustedes que están escuchando van a decirme, pero es que cuando hemos visto que en las historias en las historias de la Biblia, en toda la Biblia, tanto en la hebrea como en el Nuevo Testamento, hemos visto que una mujer haya sido defendida. Mm, O sea, aquí estamos viendo una mujer que fue calumniada, que fue dicha que le iban a matar, que esto y que lo otro, y de repente Dios levanta a Daniel para que defienda a esta mujer y no manchen su nombre, ¿me entiendes? Nunca se dio eso en toda la historia. Solamente hay un solo caso. Está en el Nuevo Testamento. La historia de Jesús con la mujer que fue tomada en adulterio. Es el único caso donde tú ves a una persona, a un hombre, que sale en defensa de una mujer que ha sido tomada y va a ser juzgada a muerte por algo, ¿me entiende? Que se le acusa de haber hecho. claro. Ahora, en los dos casos, fíjate, en este caso, los viejos decían, o los ancianos decían, que no habían podido agarrar al hombre joven. Por la ley de Moisés sabemos que si iban a traer una persona tenían que traer a los dos, no podían traer solamente a uno. Mm, En este caso a la mujer, no podían traer solamente a la mujer, tenían que traer a los dos para que entonces pudiera ser validado, ¿me entiendes? Lo mismo pasó en la historia de Jesús, ¿me entiendes? Donde solamente trajeron a la mujer y no trajeron al hombre. Exactamente la misma cosa. En los dos casos iban a matar a la mujer apedreada por adulterio, ¿me entiendes? Por estar acostándose con otra persona. Eso es algo que me llama mucho la atención de la historia. y que valida valida su mensaje moral y la necesidad histórica, porque ahora, a día de hoy, tenemos acceso a tanta información y conocemos las historias de tantas personas, porque ya tenemos la historia detrás de nosotros. Pero en esa época, ¿cuán, cuán importante era que una historia así estuviera añadiendo al carácter de un Dios que defiende al oprimido, siendo ese oprimido no siempre el pueblo de Israel, sino dentro del pueblo de Israel, la mujer y el indefenso? Y alzar la voz del indefenso, porque si estamos hablando que Daniel era un adolescente, un joven adolescente, que es el que se levanta, ¿no? Entonces, el leer eso y decir, bueno, nuestro Dios también defiende esto. ¿Por qué? Porque no solo es el único caso, sino que lo opuesto es lo que vemos mayormente en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Es lo opuesto lo que vemos. Vemos que cuando entran conquistando la tierra, a las mujeres, si son vírgenes, y cuando hablamos de mujeres vírgenes, lo que están hablando es de una niña que le ha venido su primera menstruación y tiene 9 años, ¿ok? Como concubinas, etcétera. Vemos lo opuesto. Vemos lo opuesto. Vemos que si una mujer está violada, el castigo es que el violador tiene que pagar 30 monedas por esa mujer y casarse. Ese es el castigo, o sea, no hay ni terapia de trauma, ni postraumática, ni nada, nada. Entonces, lo importante que en un patriarcado, a ver, cuando hablamos de un patriarcado, tenemos un patriarcado disfuncional, porque, eh, porque, porque es disfuncional, o sea, en el cual la mujer es un objeto de, aparezca esta historia en la cual es defendida, es una esposa, y entonces la pureza de esta chica, Susana, que por cierto no es, que yo creía que era Santa Susana, pero no hay una Santa Susana, pero sí que dentro de la tradición, la que más bombo y platillo, Ujú, aparte del judaísmo, porque esta historia está en el judaísmo muy, muy difundida y muy, muy entendida y esta y muchas otras historias bajo ese título de Daniel, más allá de los 14 capítulos, pero precisamente fue los padres de la iglesia.
alzando las virtudes y luego la iglesia que se establece una vez que esa misma iglesia forma el canon bíblico que la conocemos como la Iglesia Católica. ¿Ok? La que forma el canon bíblico es lo que conocemos como la Iglesia Católica. O sea, tenemos que entender que si estamos usando una iglesia protestante, es protestante porque nosotros decimos que es protestante, pero el canon fue creado en el siglo cuarto, principios del siglo quinto, por lo que conocemos como la Iglesia Católica. Es el canon. El libro que tienes en la mano no lo hizo los bautistas, no lo hicieron los adventistas, no lo hicieron nada, lo hizo la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, ellos sí que incluyen el libro de Susana, o este capítulo, y además alzan no a la imagen de una santa, y creo que no es por la imagen de una santa precisamente porque no creo que la Iglesia Católica, puedo estar equivocado en esto, santifique a personas del Antiguo Testamento, sí lo hace del Nuevo Testamento, ¿ok? Creo que Dimas, el ladrón en la cruz, es el primer santo de la Iglesia Católica, Dimas, el ladrón en la cruz. Entonces, creo que los santos son del Nuevo Testamento, los que la Iglesia Católica santifica, no del Antiguo, pero sin embargo, Susana está ahí, Sí. a nivel top. Sí, de hecho, esta historia en el cristianismo de los primeros siglos se repetía mucho. Susana es usada muchas veces como una simbología de la iglesia, por su pureza, por todas esas cosas. Usada también como un símbolo de mujer casta, de mujer pura en el matrimonio, de mujer fiel, de fidelidad, todas estas cosas. O sea, la imagen de Susana es bien, bien, bien usada en el cristianismo dentro de los primeros siglos. Ujú, Tiene muchísimos comentarios sobre eso. Y una de las cosas que me llamó la atención incluso de estos comentarios que te lo comenté, de estos comentarios del cristianismo del primer siglo, es que levantan tanto a Susana que llegan hasta comenzar a buscarle parentesco con Jesús. ¿Entiendes? ujú, Uno de uno no, el teólogo más importante en el siglo I y II, en el cristianismo del siglo I y II, que fue Hipólito de Roma. ujú. Él Teólogo relaciona. importante en Roma, porque en Alejandría Ajá, estaban ajá, otros y en ajá. Antioquía había otros, pero en Roma sí. Exacto, exacto. Él toma al padre de Susana, que es, el nombre es, ¿dónde que está? No, pues, Joaquín. Ah, no, 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 el padre no, el padre es... Ilquías, ya. Ilquías. Y entonces él lo relaciona como que es el mismo Ilquías, que es el padre de Jeremías. Ujú, Y entonces pone a Susana, él ubica a Susana como hermana de Jeremías. Entonces él dice que Susana, como era descendiente de la tribu de Judá, se casa con un Joaquín, que Joaquín entonces es un descendiente de la tribu de la otra tribu, que es esta de rey, de la tribu de David, creo que es. Entonces ujú, ya están como las dos linajes, ¿me entiendes? De la parte sacerdotal, la parte real, entonces se unen en Susana y el hijo de Susana, que entonces es uno de los descendientes de donde viene el linaje finalmente de Jesús, ¿me entiendes? ujú. De- Según de- Hipólito. Según Hipólito, de hecho, en Mateo 1 creo que se refiere, por cierto, esto es lo que él dice, yo no lo creo así, ¿ok? Pero esto es lo que él Ajá, dice. ajá, sí, sí, En sí. Ma- porque hay que darle, a todo hay como que ponerle agua bendita, ¿no? A todo hay que glorificarlo y le tienes que, es como que no vale, la historia en sí no vale lo suficiente, y para mí sí vale lo suficiente, la historia tiene un Claro. valor moral, ético impresionante, pero es como que hay que añadirle más sal y pimienta por alguna razón. Y Jehoiakim estaba, a ver, antes de la deportación a Babilonia, eh, no es Jeconías. Creo que es Jeconías, ¿no? ¿Puede Sí, ser? sí, Jeconías, en el versículo 11. ujú, Cuando habla sí, es el mismo nombre, Joaquín, Jeconías, Jehoiakim. Antes de la deportación, cuyo padre era Josías, en el versículo 11 del capítulo 1 de Mateo, que engendró a Jeconías,
y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Entonces, lo que Hipólito dice es que es el mismo Jeconías o el mismo Joaquín, Ujú. entonces, entonces Susana es realeza. O sea, solo le faltó decir que es la Virgen María, pero ahí andaban. Y es una de las cosas Eso que también... era una tendencia del cristianismo de los primeros siglos, porque también lo Sí, hacen con Jesús. En muchas claro, cosas lo hacen también con Jesús y con varias otras personas más, ¿me entiendes? sí. Era bien común en ella. Hay que como que hay que revestir a una chica que moralmente, con integridad, porque hizo lo que tenía que hacer. Porque además es que estaba todo muy preparado con los pequeños detalles que aquella persona que no haya leído mucho el Tanaj o el Antiguo Testamento, para tú juzgar a alguien o para tú acusar a alguien, tienes que traer dos testigos, entre dos o tres testigos. Estos son jueces, estos saben. Esto no puede decir uno de ellos vi, Claro. tienen que ser los dos. O sea, que lo tenían todo preparado. Por eso van los dos con el mismo testimonio, porque para tú traer un testimonio en contra de, tienes que, tienes que traer dos testigos. Entonces, por eso iban los dos. O sea, los dos tenían que hacer la acusación. Estaba Entonces, fríamente calculado. claro, sí, 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 estaba todo malvadamente calculado. O sea, Malvadamente calculado. si te digo lo contrario te mentiría, pero cuando estaba leyendo esto, me parecía que estaba viendo una junta de iglesia de sanción a una persona, donde se reúnen todos para determinar si le van a poner una disciplina a una persona o no. Sí, sí, Increíble, las mismas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Pero es como que luego hay que como idealizar, como que no vale eso, sino que hay que idealizarlo, ¿no? Hay que ponerle más sal y pimienta, más glorificación. Y Susana, dentro del catolicismo, es una figura, bueno, de una representación de la iglesia. Tanto es así que los ancianos se convierten en una, a ver, en los malvados que representan lo opuesto o aquellos con los que la iglesia no quiere nada que ver. En los primeros siglos era con el judaísmo. Entonces, fijaros hasta dónde llega el tema, porque Susana es judía, pero la iglesia de los siglos posteriores a Jesús, esa iglesia que se va formando, que se va regularizando, que se va gubernamentando y que se está arrimando más al poder romano y, y distanciándose de todas las revueltas que están ocurriendo en Palestina con el pueblo judío que está con revuelta tras revuelta tras revuelta, dice, bueno, nosotros con ellos no tenemos nada que ver. Y para decir que no hay nada que ver, usan la historia de Susana como diciendo, Susana somos nosotros. Ujú. Y el pueblo judío son los dos ancianos. O sea, cuando lees el texto dice, pero no tiene sentido, pues si todos son judíos. Pero llega a ese punto para precisamente separarse. Y luego glorifican a Susana a puntos que la historia no necesita. Hacen lo que decías, hacen lo mismo que Jesús porque es como que llegan a Roma, los cristianos llegan a Roma y entre tanto oro, tantas joyas, tantas esculturas, tanta, tanta gloria humana, etcétera, llegan ahí con las enseñanzas del carpintero de Galilea y dices, le tenemos que hacer un poquitito de relaciones públicas a Jesús. Es como que Claro. es como que hay que hacerle a Jesús relaciones públicas. Ujú. Ya Jesús fallecido, estamos hablando de un siglo, 2 siglos después, etcétera, cuando según el cristianismo se empieza a hacer amigo del poder gubernamental. Y es como que a Jesús hay que darle, bueno, Jesús camina por las calles de Galilea y siempre la túnica está blanca, nunca se mancha. O sea, ya desde ese detalle, ¿no? O sea, la túnica de Jesús nunca se mancha y está blanquita, siempre. Desde ese detalle hasta el infinito, como que no vale el poderoso mensaje de ama a tus enemigos, deja de estar
pisando la cabeza al otro, juzgando, envidioso porque el otro tiene más influencia que tú y le envidias, entonces te alegras cuando sube, pero cuando está a tu nivel, pero cuando sube por encima de ti, estás esperando a ver cuándo cae para tú celebrar y abrir una botella de champán, etcétera. El mensaje básico de Jesús se va perdiendo con los siglos en esas relaciones públicas que le hacen a esa imagen de Jesús, vistiéndolo, pues lo mismo hicieron con Claro. Susana. Y yo pienso que es parte de la cosmovisión de la época, ¿me entiendes? Porque un maestro tan grande, una persona que fue llamada el Hijo de Dios, una persona, todo ese tipo de cosas, tiene que tener otras cosas extra, ¿me entiendes? No puede ser tan común Claro, como el resto de nosotros, ¿me entiendes? Tiene que tener unos detalles extra que tienen que claro, salir por alguna parte, ¿me entiendes? Porque claro. no puede darse el lujo de ser común. ¿Por qué? Porque en las demás culturas no era común. O sea, por ejemplo, el emperador romano era conocido como el Hijo de Dios también. Entonces tenía Ujú, ciertas cosas. ¿Me entiendes? Tenía ciertos detalles. Nacido una virgen, tú sabes, diferentes cosas que lo hacían salir del resto de las demás personas, ¿me entiendes? Lo ujú, hacía resaltar. Y lo mismo empiezan a hacer con Jesús en muchas ocasiones, ¿no? Pero es ujú, parte de ujú. la cultura y la cosmovisión de la época. Sí, sí. Am, creo que tenemos que tocar simplemente me gustaría tocar simplemente, no para adentrarme, pero sí para que nos recordemos todos el hecho de que lo que está ocurriendo aquí es un abuso de autoridad y basado en la lascivia. Y, y eso ocurrió entonces y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo, sigue siendo cubierto. ¿Ok? Exacto. Eh, recuerdo que una persona me decía que hablaba precisamente de apuntando el dedo a una denominación en particular, que es la que más bombo y platillo ha dado al tema del abuso sexual y abuso, bueno, la ejecución de la lascivia en un crimen sexual y abuso contra personas, y la que más bombo y platillo ha sido precisamente la Iglesia Católica. Entonces, aquí en Australia, esto para dejar, digamos, para poner todos los puntos sobre todas las is. Australia fue el primer país en el mundo que condenó al cardenal Pell, que era segundo del Papa Benedicto o segundo del Papa Francisco, en lo que le llaman una Royal Commission, comisión real de investigación sobre crímenes de abuso dentro de organizaciones religiosas. El primer cardenal condenado fue el cardenal Pell, debido a la comisión que creó Australia, que se hizo tan grande que se convirtió en la Comisión Internacional. O sea, digamos que Australia movió a ello precisamente por las víctimas de bueno, de las iglesias aquí en Australia. Pero cuando abrió la comisión, aquí Australia, el gobierno australiano abrió la comisión real contra la pedofilia y contra el abuso sexual en general, porque no tiene por qué ser. Yo conozco una persona que es hija del cura, es hijo del cura. ¿Ok? Su mamá limpiaba la casa del cura allá en España y el cura la dejó embarazada, sin ella quererlo, ¿eh? Entonces, el, esta comisión real que condenó al cardenal Pell empezó a revelar las cifras. ¿Ok? Empezó a revelar, a publicar cifras. Y en esa publicación de cifras, las cifras más altas se las llevaba la Iglesia Católica. Las cifras más altas se las llevaba la Iglesia Católica, pero también tenemos que entender que la membresía más alta es la iglesia, pertenecía a la Iglesia Católica. La sorpresa viene para muchos, sobre todo en otras denominaciones, de la A a la Z, cuando otro que está en la denominación A o en la denominación B o la denominación P o la que sea, apuntan el dedo a la denominación C, porque la denominación C, la católica, tiene un montón de casos. Claro,
Pero cuando tú Chivo divides los... expiatorio. ¿Perdón? El chivo expiatorio. El chivo expiatorio, ¿por qué? Porque cuando tú divides los casos, que son muchos, por la cantidad de membresía, lo que estás haciendo es cuánto abuso per cápita por los miembros. Y resulta que cuando tú divides los casos reportados de abuso, los reportados, ¿ok? Que, que además los reportados dentro de la Iglesia Católica han sido más, porque una vez que se empezó a abrir, digamos, la caja de Pandora, muchos perdieron el miedo y reportaron más, ¿ok? Si eras católico abusado, era más fácil hace unos años reportarlo porque estabas, digamos, en el ojo del huracán y aprovechabas, digamos, el momento. Pero si eras de otras denominaciones, como se supone que en otras denominaciones esas cosas apenas ocurren, pues no salías tanto. Entonces, aún y todo, teniendo más reportados dentro de la Iglesia Católica, resulta que las cifras que la Comisión Real Australiana, que se convirtió en la Comisión Internacional, demuestran es que per cápita de membresía, resulta que la Iglesia Católica no gana. Gana en número total, pero no por per cápita por miembros. Per cápita por miembros empieza por la A, sigue por la B, por la P y por todas las otras letras del abecedario que correspondan al inicio del nombre de tu denominación y le pasaban a la Iglesia Católica. Eso sí que asustó a todo el mundo. Cuanto más conservadora era la denominación, más casos había per cápita. Sí. Y eso es algo que tiene la historia esta de Susana, que uno puede verla. Todos nosotros, de alguna manera u otra, conocemos algún caso que ha sido, que ha tenido la experiencia de Susana. Y a veces hasta peor, porque Susana gritó y no dejó que le pasara. Pero nosotros muchos sabemos de casos que la persona no ha sido capaz de gritar y no se le puede culpar, ¿me entiendes? Hay muchas situaciones que la hicieron callarse, ¿me entiendes? Y ella nunca, siempre va a ser la víctima, nunca va a ser la culpable de todo esto. Las personas que han sido abusadas siempre son las víctimas. Y los culpables fueron aquellas personas, los dos ancianos, ¿me entiendes? Que abusaron de su autoridad y de su poder, ¿me entiendes? En este caso religioso y político, ¿me entiendes? Pero la mayoría de los casos que sabemos han sido abusados sexualmente, ¿me entiendes? Ya los han lastimado y han callado por temor, por muchísimas cosas han callado, ¿me entiendes? Y no solo eso, Alex, sino que si hubiese habido Susanas que gritaran, tanto antes o durante o después, también conocemos casos en los cuales, a pesar de gritar y alzar la Ujú. voz al cielo, decir, oye, mira lo que están haciendo estos, Claro, ese crimen se ha tapado. Al exacto. final, la persona, la Susana de turno, fíjate que la Ujú. querían matar. Si no aparece ahí Daniel, la matan. La Susana de turno ha sido puesta el letrero de, pues tú eres una fresca, eres una que te das muy fácil o lo que sea, ha tenido que Claro. dejar sus denominaciones y a los que han hecho ese crimen se Ujú. les ha movido a otra diócesis, se le ha movido a otra conferencia, estoy usando la palabra diócesis porque en ciertas denominaciones usan diócesis, conferencia porque en otras denominaciones usan conferencia, se les mueve, perpetúan el problema, porque allá donde lo mueven, allá van a crear también Claro. el mismo problema y los llevan moviendo 30 años Ujú. dentro. O sea, incluso a los que alzan la voz acaban siendo victimizados por el crimen y victimizados por su misma iglesia. Y hasta por la sociedad y por la Y familia, ¿me entiendes? por la sociedad, Muchas por la veces. familia, etcétera, etcétera. Algo habrás hecho tú. No sé, al final la culpa la va a tener ella porque vino con falda. Al final ella va a tener la culpa. Es increíble. Bueno, ¿qué te parece Eso. si lo dejamos aquí? Llevamos como una hora y media. Sí, antes de que pasemos por las preguntas, quería sacar eso. Una de las cosas, ojalá que nadie tenga que estar en una situación como esta, ¿me entiendes? Como la de Susana. Pero sea cual sea, si alguna vez nos tocara estar ahí, no tener miedo a gritar, ¿me entiendes? A gritar y a Mm, clamar por ayuda. Esa es una. Y la otra es, si nosotros vemos que se está cometiendo una injusticia, como poniéndonos en el caso del jovencito Daniel, ¿me entiendes? Tampoco tener miedo a hablar y a exponer la sí, injusticia, ¿me entiendes? Porque el hecho de que expongamos la injusticia y hablemos puede salvar la vida a una persona.
y puede salvarla de muchísimo daño y muchísimos traumas que ya está haciendo, que ya ha pasado, ¿me entiendes? Y nosotros la estamos librando, la podemos librar de muchos otros más a la hora, con el hecho de solamente hablar y de exponer. Y otra cosa también quería decir, esta historia tiene un final feliz, ¿me entiendes? Tiene un final feliz en el sentido de que Susana no es violada, no es abusada, finalmente es vindicada, Dios la escucha, manda un representante para que la salve. Pero hay muchas Susanas de que han orado a Dios y le han clamado a Dios y no han mandado ningún Daniel para que la salve, ¿me entiendes? Y eso es Efectivamente. algo que hay que reconocer también. Muchas veces tenemos esta falsa ideología entre los creyentes que es que no, clamamos a Dios y Él nos va a salvar inmediatamente. No, no. En Mm, la mayoría de los casos escuchamos un silencio, mm, se escucha un silencio. No, no se levanta ningún Daniel. Y Dios no llama a un Daniel y le levanta el Espíritu Santo que tiene adentro, como dice el texto, para que vaya y hable y descubra a los mentirosos, ¿me entiendes? Y muchas veces esas personas que clamaron se han quitado la vida porque no han podido más, porque sienten que Dios no las escuchó, que Dios no le habló y que Dios no las salvó, ¿me entiendes? Que las dejó que le hicieran todas las injusticias y todas esas cosas. Y por vergüenza y por todas estas cosas se terminan quitando la vida ellas mismas, ¿me entiendes? mm. Así que eso también es otra realidad, que no podemos tapar eso con un dedo. Bien. Y cuando decimos gritar, no necesariamente, porque a veces para prevenir el acto no se puede gritar porque tienes un cuchillo en el cuello o porque tienes una manipulación mental precisamente porque tú estás en una posición de desventaja y la otra persona está en una posición de poder. Es el gritar después, o sea, lo ideal sería de que nada pues pasara, pero es el gritar después, y gritar después me refiero a llevarlo a las autoridades, ya sea el anciano, ya sea el pastor, ya sea el papa mismo, llevarlo a las autoridades, porque eso es un crimen, ¿ok? Claro, Y la cantidad de esos crímenes que organizaciones religiosas están metiendo debajo de la alfombra, esa alfombra ya parece la montaña del Everest. Ya no es una alfombra plana, ya hay un pico ahí de alfombra de todos los casos que, para mantener su reputación, denominaciones religiosas están metiendo debajo de la alfombra. ¿Ok? Y pudriendo esos casos y en ello. Entonces, si no pudiste gritar antes porque no se dio, porque no se pudo, porque estabas inhabilitado o inhabilitada, fijaros que especificamos inhabilitado o inhabilitada, pues alza la voz después, busca ayuda. Esa persona tiene que ser parada, porque si no va a hacer lo mismo a muchas otras personas más. Muy bien, vamos a dar ahora paso a las preguntas y las respuestas.